Una vez más nos encontramos por este medio en estos días que de manera globalizada estamos enfrentando una pandemia como nuestra generación no había visto en días pasados. Nuestros templos están cerrados, pero la palabra de Dios está abierta en cada hogar, siendo leída, enseñada y sus palabras inspirándonos a cada uno de nosotros. En medio de toda la incertidumbre de estos días, algunos se pueden estar preguntando si Dios proveerá lo que necesitamos, si Dios estará con nosotros el día de mañana, ¿qué nos va a suceder mañana? Estas son preguntas con las cuales estamos luchando, unos más que otros, y para alentarles a confiar en el Dios que siempre se preocupa por sus hijos. Esta mañana por algunos minutos quisiera que consideremos brevemente una conocida historia. Para ello, abra su Biblia en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, y estaremos analizando entre los versículos 1 hasta el versículo 7. Primero de Reyes 17, del 1 al 7. Leeré en este momento solo el versículo 3 y 4. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías ha estado delante del rey y le ha dicho que por no estar obedeciéndole, el Señor va a enviar un momento de crisis donde no va a haber lluvia ni rocío sobre la tierra. Ha dado su mensaje y el Señor le dice: Elías, apártate, vete de aquí al lugar que yo te indico. Así comienza nuestra historia. Esta historia que pudiéramos ubicarla en el año 850 a.C. aproximadamente. Gobierna en Israel un malvado hombre llamado Acab, que ha buscado una esposa de iguales condiciones llamada Jezabel, y que, según el texto que precede el capítulo 16, versículo 30, nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que ningún otro rey que fue antes de él. Por lo tanto, él es un tipo malo, un hombre apartado de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo malo que Acab ha hecho y que lo coloca en esta categoría? Si usted lee la historia, va a encontrarse que él reemplaza al Dios de Israel, al Dios de los padres de toda esta nación, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, lo reemplaza por una deidad vecina, por una deidad llamada Baal, Baal que los países paganos consideraban el rey o más bien el dios, aunque lo miraban también en esta actitud de reinado, lo miraban como un dios que estaba controlando los vientos, la lluvia, la fecundidad del útero materno de una mujer, controlaba todo lo que crecía en este planeta y en esta tierra. Y Acab había creído, había trastocado su fe, la fe de sus padres, y la había puesto en este Dios llamado Baal. Y en medio de esta situación, cuando el pueblo de Dios, Israel, también se había tornado siguiendo los pasos de su rey y de la deidad a la cual ellos habían asumido como Dios, Baal, en medio de aquello, Dios levanta a un profeta llamado Elías. Elías Tisbita es reconocido, para que volviera el corazón del pueblo al corazón de Dios. Y en el versículo 1 nos dice que Elías le dijo a Acab: no va a llover ni va a caer rocío sobre la tierra. Dios hace esto
para mostrar que Baal es un dios falso, que no tenía poder para proporcionar lo que ellos creían que él podía hacer. Es como si Dios le estuviese diciendo, amigos, ahora van a ver quién es realmente el que hace llover, quién es el que hace crecer los cultivos, quién es el que da vida en el útero, quién es el Dios que realmente se preocupa por Israel. Acab está seguro que es Baal, porque él tiene su fe puesta en este Dios llamado Baal. Pero Elías ha venido a mostrar quién es el Dios proveedor, el Dios que sostiene. Para él es el Señor, Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el poderoso Dios de Israel. Así que tan pronto como Elías entrega su mensaje profético, Dios se acerca a él en un mensaje personal. Y en el versículo 3 y 4 dice que Dios le señala, apártate de mí, apártate de este lugar y escóndete en el arroyo de Querit. Allí vas a beber del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios ordena a Elías que deje su zona de confort, su comodidad, su hogar, todo lo que tenía, y vaya al lugar donde él le iba a proveer todo lo necesario. Comienza su viaje, llega a este arroyo que Dios le había indicado, y ese fue el lugar donde Elías fue impresionado por lo que Dios hizo una y otra vez, demostrándole que Él es un Dios verdadero que puede hacer que las lluvias se detengan, pero igualmente es el Dios que abre las compuertas de provisión para cada uno de sus hijos. Elías había tenido un ministerio profético hasta ese momento, proclamando que Jehová, que Yahvé, era el Dios verdadero. Pero ahora Dios va a entrenar el corazón de Elías para que crea de verdad en este Dios que él era pregonero. Su entrenamiento no estaba enfocado en cómo mejorar sus discursos proféticos. Dios no lo iba a entrenar para desarrollar un ministerio más grande en las ciudades aledañas o los países cercanos. Dios le iba a enseñar a Elías a confiar en él. Y para ver esto claramente es importante que notemos que Dios le dio a Elías algunas cosas. Si uno ve en este texto, ¿qué es lo que Dios le da materialmente a Elías? Míralo, capítulo 17. Vas a encontrar que no hay nada material, no lo vas a encontrar, porque Dios no le dio nada, nada material, pero sí le dio una promesa. Y la promesa fue, he ordenado que los cuervos te alimenten. Dios ha dicho, Elías, has hablado de mí, ahora tú vas a aprender a confiar en mí, vas a aprender a confiar en quién yo soy, este Dios tuyo que ordena que los cielos sean cerrados mediante tu oración, y yo soy el Dios que ordena que los cuervos te sostengan. Y uno se puede preguntar, ¿por qué Dios hace un tipo de entrenamiento con su siervo de esta manera? Porque Elías no era solo un profeta más, o un predicador que hubiese aparecido de mutuo deseo, o de deseo personal más bien. No es un tipo famoso que está en las páginas de la Biblia. Elías simplemente era el siervo del Señor. Pero Dios siempre se preocupa por sus siervos. Siempre. Y la lección que el Señor le enseñó a Elías es que Él cada día cumple sus promesas, especialmente en sus siervos. Escuchen nuevamente el versículo número 6.
Dice, los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche y bebió allí del arroyo. Todas las mañanas y todas las tardes, las noches, tan fiel como aparece el sol en la mañana y se esconde en la tarde, así en esa fidelidad Dios ordenó a sus siervos alados que acudieran en ayuda de este hombre en quien él había puesto su afecto y su amor. Todas las mañanas y todas las tardes Dios le proporciona a Elías comida junto con un riachuelo, un afluente de agua para que pudiera saciar su sed. Todos los días y todas las noches. Y la pregunta que pudiésemos hacernos es, ¿lo puede hacer con nosotros? Claro que sí. Como hijos de Dios, nosotros también podemos tener una gran confianza en que Dios está ocupado de nuestras necesidades todos los días, por las mañanas y por las tardes. Así que con esta iniciación yo quisiera que reflexionásemos sobre algunas verdades que nos animan a confiar en la provisión de nuestro Señor. Lo hizo con Elías, lo puede hacer también con nosotros. 4 verdades que veremos una a una para alentarnos en esta confianza del Dios que tenemos. La primera verdad es que descanse en las promesas de Dios. Aprenda a descansar en las promesas del Señor. El Señor no siempre se preocupará por usted de la misma manera que se preocupa por los demás. Y tal vez nunca o no siempre se va a preocupar por usted como lo hizo en días pasados. Pero sí se preocupará por usted por lo que prometió que haría con nosotros. El Señor está preocupado de cumplir sus promesas. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios suplirá cada necesidad según sus riquezas en gloria. Esas palabras maravillosas de Jesús, nuestro Señor. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni reúnen en graneros, no se preparan para el futuro. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta, dijo Jesús. Y hace una pregunta importante. ¿No valen ustedes más que un pequeño pájaro? Por esa razón, dice ahí en Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestuario y otras necesidades, todas estas cosas serán añadiduras, serán agregadas cada día como añadiduras. Los cuervos en nuestra historia fueron ordenados por Dios para que pudieran cuidar a Elías. Quiero decirte que Dios también te cuidará si tú eres un hijo de Dios. Y esta es una lección fundamental que tenemos que aprender como hijos del Señor. Tenemos promesas de que el Señor siempre nos está cuidando. La segunda cosa que usted puede recordar es la fidelidad de Dios en el pasado de su vida. Cómo Dios ha sido fiel. No creo que sea insignificante en esta lección de confianza de detenernos en esto y de ver que Dios le enseñó a Elías al principio de su ministerio. Todos sus días en ese lugar apartado, solitario, Elías tenía que aprender a depender de los cuervos, pero por sobre todo tenía que aprender a confiar en su Señor. Le invito a pensar, ¿cómo nos ha provisto Dios en el pasado? ¿Cómo Él ha demostrado para nosotros su fidelidad en los días pasados?
cómo Él ha estado con nosotros recientemente. El apóstol Pablo, muy acorde a esta verdad, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que la frase importante que Pablo nos enseña es la expresión con acción de gracia. Es a menudo la clave para que nosotros expulsemos nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestras angustias. Y esto ocurre mediante la paz de Dios. La fidelidad pasada de Dios nos da a nosotros tal confianza de que hoy y mañana Él cumplirá sus promesas y que no estaremos solos ni abandonados, porque Él es un Dios que cumple promesas. Y esta lección es esencial para nosotros, porque ciertamente es posible que vengan días en los que la provisión escasee, en que veamos días que sean más complicados que los que estamos viviendo ahora, pero tenemos Dios, tenemos nuestro Dios de nuestra parte. Elías experimentó esto, y a pesar de situaciones complejas que él tuvo que vivir, dice el texto ahí en el versículo 7 que pasado algunos días, el arroyo del cual él bebía se secó. Se secó por causa de la sequía existente. Estimados, Dios no entrena a sus hijos para que tengamos solo un modo de confiar en Él. El Señor nos está entrenando y capacitando para diversas situaciones. A menudo las circunstancias cambian en nuestra vida y lo hace el Señor para que aprendamos a confiar en Él en nuevas situaciones, en nuevos escenarios, que aprendamos a confiar en el Señor en diferentes circunstancias que tengamos. Entonces, cuando enfrentamos incertidumbres como las que estamos viviendo hoy, y cuando nos preguntamos por el día de mañana, es importante que le digamos a nuestro corazón que descanse, que nuestra alma se coloque en paz, que recuerde la fidelidad de Dios en los días pasados. Él ha sido fiel y Él también será fiel hoy de nuevo. Hay un himno viejo que hemos cantado que dice que recordemos las promesas del Señor, que contemos cómo Dios ha sido fiel con nosotros, así como entonamos con tanta fuerza y vehemencia: oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Es que definitivamente todos nosotros que hemos creído en Dios tenemos historias de fe. Y en estos días de cuarentena yo quisiera invitarles a ustedes a un ejercicio. Busque un cuaderno y comience a escribir esas historias de fe en las cuales usted ha visto la mano del Señor. Esa historia que identifique momentos en los cuales usted ha visto la fidelidad de Dios y los comparta con otros. En un momento más, cuando termine este mensaje, le invito a que abajo en los comentarios usted cuente estas historias de la fidelidad de Dios en su vida. Así nos podremos alentar unos a otros recordando que nuestro Dios es siempre fiel. Por lo tanto, es un Dios de promesas que cumple y es un Dios fiel. La tercera cosa que descubrimos de esta historia es que estemos preparados para recibir las provisiones de Dios de manera peculiar. También es interesante que nosotros, y es bueno para nosotros, notar que la provisión de Dios a manera personal muchas veces viene en formas muy particulares, únicas, por así decirlo. Dios
deja a Elías sin hogar, lo deja sin comida, pero allí ha enviado a cuervos que le trajeran comida, restos de carne y de pan. Y usted se pregunta de dónde venía toda esta previsión. Esto es muy raro. ¿Por qué Dios envía a un barranco con un arroyo que está a punto de secarse y no deja a su siervo frente al río Jordán con aguas cristalinas y mucha más agua que la que tenía ese pequeño arroyo? ¿Y por qué pájaros le llevaban comida? Y no cualquier pájaro, sino aves carroñeras, aves que para la cultura judía eran consideradas aves inmundas. Pero esa fue la forma en que Elías, este profeta judío, fue alimentado por el Señor. Él nunca sospechó cómo iban a venir las provisiones del Señor. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Te has preguntado? Él a menudo nos pone en situaciones únicas para que solamente Él, de manera única, sea glorificado por lo que está haciendo en nosotros. Y en esto todos tenemos historias, testimonios que contar de cómo Dios de manera increíble nos ha sostenido en tiempos pasados. Tiempo nos faltaría para poder contar esto. Elías, durante aquellos días que estuvo en ese lugar solitario, nunca se perdió de una comida y a través de la provisión extraña que recibía cada día, Dios le enseñó a su siervo que él cuidaría de él tal como prometió que lo haría. Estimado hermano y hermana, cuando te sientas acorralado y no veas de dónde va a venir tu provisión, lo que necesitas recordar es que nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, aunque lo haga de manera única, peculiar y en forma extraña. Pero Dios cumple. Dios siempre tiene cuervos a nuestro servicio. Y visto esto, llegamos a la cuarta verdad, y es que aprendamos a regocijarnos en la provisión actual del Señor. En medio de nuestra situación actual, tengamos cuidado en no pasar por alto la mesa que el Señor tiene servida para nosotros. Esa mesa que ha puesto para ti y para mí. ¿Nos ha dado provisión hoy día? Claro que la tenemos. He escuchado a tantos creyentes quejarse diciendo, no tengo más que pan y margarina para comer. ¿Por qué no piensas y le das gracias al Señor por el pan y la margarina que tienes para comer? El Señor Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Se regocijará en él por la provisión que él le ha dado? ¿Estará usted contento y regocijado por lo que Dios te ha dado? ¿O cuál es esta obsesión temiendo sobre lo que nos puede suceder mañana? ¿Acaso hemos perdido la fe? ¿Qué sucederá con nosotros mañana? Nada sabemos de eso, pero sí estamos seguros que un fiel amigo llamado Jesús estará con nosotros. Dios no siempre nos da todo lo que queremos, pero de algo estoy seguro, que siempre nos da todo lo que necesitamos. No siempre lo que queremos, pero Él está preocupado de todo lo que necesitamos. Él promete el pan diariamente, por eso Jesús nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, no el pan de mañana, ni del mes completo, ni del año completo, el pan nuestro de cada día. Es muy cierto que a menudo no tenemos la abundancia que quisiéramos. Hay temporadas de la vida en las que estamos llamados a viajar por caminos de valles, caminos
con quebradas, pero el pastor que nos está guiando nos está llevando a esos pastos verdes de abundancia que Él ha prometido. Bueno, Elías, en ese lugar retirado, posiblemente no se puso gordito por la abundancia de la comida, sus bolsillos tal vez no se llenaron de dinero, su carrera profética no estaba mejorando ni extendiéndose como hubiera deseado, pero algo estaba ocurriendo en él y era que su fe se estaba fortaleciendo. Me imagino que cada vez que Elías sentía que su estómago gruñía y pedía alimento, su corazón estaba siendo entrenado para decir con fe que los cuervos estaban llegando. Ya vienen los cuervos. Los cuervos llegaban cada mañana y cada tarde porque Dios les estaba ordenando y porque Dios le había dicho que Él iba a proveer. Así que debemos asegurarnos de proteger nuestro corazón en estos días de recursos posiblemente escasos, pero como dice la Escritura, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor nuestro, no te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestro sostenedor. Aunque el tentador llegue y nos moleste, que tú sigas teniendo tu confianza puesta en el Señor, en el amor de nuestro Dios. Cuando estamos tentados a dudar de la fidelidad del Padre Celestial, no tenemos más que mirar la provisión que el Señor nos está dando. Quiero terminar diciéndote que todos los dones de la gracia de Dios están a nuestro alcance. Y en nuestra vida todos estos regalos de Dios tienen una sola intención, y esta es de guiarnos por el camino que nos lleve a la colina llamada Calvario, donde vemos el don supremo de nuestro Padre Celestial en la persona de su Hijo Jesús, que vivió, que murió, que resucitó para darnos el regalo de la vida eterna. En Cristo tenemos las promesas que el Señor ha prometido. En Cristo estamos seguros. En Cristo lo tenemos todo. Ese lugar de protección es Jesucristo. Un lugar donde el río no se seca porque las aguas fluyen desde la misma presencia del Dios Todopoderoso. Apreciados hermanos y hermanas, enfrentemos una nueva semana. Como hijos del Señor, descansando en que tenemos un Dios que provee. Tu Dios y mi Dios es un Dios proveedor. No nos dejará solo. Oremos al Señor. Señor, gracias por descansar en tus promesas, basadas en tu fidelidad. Padre nuestro, ayúdanos a mirarte a ti, a caminar este camino en el cual tú estás trabajando en nuestro corazón para seguir confiando en ti. Señor, haznos agradecidos. Aunque escaseen las cosas, tú nunca escaseas, tú siempre estás sosteniéndonos. Señor, bendice cada familia, cada iglesia en nuestro país, que esta semana que iniciamos sea bajo la protección de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Querido hermano y hermana, esta semana el Señor puede mandar sus cuervos para sorprenderte. El Señor está sosteniéndonos. Nunca dudes de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios y de las formas aún extrañas que Él tiene para proveernos. Pero por sobre todas las cosas, que la paz de Dios descanse en nuestros corazones. Un abrazo fraterno, que Dios les bendiga, que la palabra de Dios siga siendo proclamada. Nuestros templos están cerrados,
pero tenemos la palabra en cada hogar. Compártala, vívala, ame al Señor. Espero sus comentarios de sus testimonios de cómo Dios ha sido fiel con usted, para que juntos nos fortalezcamos y crezcamos en el Señor. Un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga.